8:37 de la mañana, ya está aquí el doctor José María González de Legal NEA y vamos a hablar de un tema que generalmente lo planteamos cuando una persona nos dice que tiene un problema con su propiedad o con una propiedad en donde estaba, y el tema de los desalojos. ¿Y qué sensación nos queda cuando hablamos de desalojo? No vayas a la justicia si tenés que recuperar algo, porque es lo mismo que nada. Es más, hasta te recomiendan método para poder recuperar A tu cuatro propiedad. muchachos Sí, y... que buscar, sí, es una barbaridad, pero así te lo dicen. No, la justicia, si vos llegas a hacer la denuncia, olvídate, perdiste. O sea, es lo mismo que nada. Parece que hay algunas cuestiones, novedades judiciales que nos van a contar que, bueno, parece que no todo es tan complicado, o podría encontrarse un camino más fácil. ¿Es así, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué es Buen esto de día, los desalojos express? buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vieron que en los últimos años tenemos divorcios express, ahora les Sí, todo es sumamos express. los Claro. desalojos express. Por suerte, digamos, esta es una innovación procesal de Corrientes con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que ya desde el Sí. año pasado venimos aplicando. Hemos conseguido hacer efectiva una de las previsiones de este código en el sentido de dar trámite a desalojos bajo un procedimiento que se llama monitorio. Ajá. Es un procedimiento nuevo, especial, que consiste básicamente, de ahí su nombre, de monitorio, de venir en un solo acto, de mono de un solo acto, donde, al contrario de lo que normalmente eran los juicios, que uno promovía la demanda, se le notificaba a la otra parte, en este caso a la persona a la que se quería desalojar, el juez ya analiza todos los elementos Sí. y si considera que están cumplidos los requisitos de ley, ordena inmediatamente el desalojo. Dicta la sentencia ¿Cuáles son las inmediatamente y así principales causas, tenemos... doctor, a ver, por la cual se llega a un juicio por desalojo? Porque uno asocia la usurpación como si fuese el único lugar. Pero pienso, una persona que está pagando un alquiler y que después no se quiere ir, o sea, un inquilino, ¿motiva eso? ¿Puede generar este juicio de desalojo express? Este juicio de desalojo express, como lo podríamos llamar, tiene una de las condiciones que se tiene que dar es que tiene que estar fijada una fecha de restitución del inmueble, con lo cual es típico del vencimiento del contrato de locación, de la falta de pago del contrato de locación y la intimación a que se restituya el inmueble, del vencimiento de un comodato, que fue el primer caso que se dio. Ya hay sentencias de este Ajá. tipo, ya la hemos sacado nosotros también acá en Corrientes, en nuestro estudio, donde en 13 días hábiles, si uno acredita adecuadamente este requisito, se produjo la sentencia. Cuéntenos 13 los días hechos de hábiles. ese caso. ¿Cómo llega al Bueno, juicio? el primer caso trató una persona con un contrato de comodato por 5 años. Como dato de que alguien le presta algo a Comodato, alguien. recordemos que es lo que se denomina préstamo, préstamo de uso, préstamo para usar. Acá hay que ser bien claros en el sentido de que hay gente que está alquilando a través de esta figura, simulando un alquiler a través de un préstamo por el tema tributario, de que ahora hay que denunciar todos los contratos de alquiler a la FIP, de esa manera se esconden ingresos de alguna forma. Pero bueno, en este caso concreto no sabemos si eso es lo que existía detrás o no. Lo que había es un comodato por 5 años, la dueña necesitó recuperar el inmueble, se le intimó fehacientemente al comodatario, a la persona a la cual le había prestado, para que el día tal, dentro de los 30 días, proceda a devolver el inmueble. Se incumplió con esa orden y, bueno, como estaban dados los requisitos, esto estaba firmado, estaba firmado por Perdón, escribano doctor, perdón. público. Sí, 30 días antes de cumplirse el tiempo de comodato, claro, exactamente, es decir, porque de que se puede romper unilateralmente un comodato. totalmente, justamente el riesgo de no firmar un contrato de locación y hacer un comodato es que queda librado al propietario, al locador, la posibilidad de en cualquier momento exigir El la que te devolución. presta en cualquier momento te puede decir devolveme, o sea, no, quiero que te Devolvémelo, vayas, porque estamos hablando de... exactamente. Ajá. Entonces, bueno, concretamente existía un contrato de comodato Sí. con las firmas certificadas por escribano Sí. público o por escritura pública, dice el código, o incluso si esa firma se reconoce judicialmente, se intimó, a los 30 días no se devolvió el inmueble, se promovió la demanda y, como les decía, en 13 días 13 hábiles, que días. son más o menos de 3 semanas, digamos, contando los días corridos, se dictó la sentencia de desalojo.
Rapidísimo. 13 días para la justicia, Sí. parece como estamos hablando de otra... Por eso dos es semanas. realmente por lo novedoso, por lo innovador y por lo efectivo, digamos, ¿no? Cabe destacar también para otros casos, como planteabas recién, el de la usurpación, también el código prevé, donde no hay una fecha cierta porque Claro. no se comprometió a devolver, sino que ingresó directamente de un modo o violento o por un abuso de confianza, de distintas formas. También hay otro procedimiento que es mucho más rápido en este nuevo código, ¿no? Que se Pero llama un procedimiento abreviado. y eso que siempre te dicen, mirá, metete en un terreno y busca una criatura, un par de criaturas, porque el juez no te va a echar porque hay chicos en el lugar y todo lo demás. Bueno, esa suele ser una de las mañas, entre comillas, para evitar lo que después sería la orden de ejecución del desalojo, Ajá. porque en este caso lo que le va a ordenar siempre, el juez lo que le va a ordenar y le va a dar un plazo es, en el término de 10 días en este caso, desaloje. Una ventaja más en este tipo de proceso, antes de contestarte, en este tipo de procesos, si el demandado, el desalojado, para que se entienda, cumple la medida, no se le imponen costas. Es decir, no va a tener que pagar los costos del juicio, entonces también tiene como un incentivo adicional para que se haga efectiva la medida, ¿no? Que se cumpla. Ahora, si quiere cualquier persona que quiera de pronto oponerse a un desalojo, una vez que venza ese plazo, el juez va a dictar la orden de desalojo, de desahucio, y bueno, y ahí aparecen estas mañas, ¿viste? Que se tiran y se hace el enfermo, que justo están todos discapacitados, que hay menores, pero bueno, hay prevenciones para eso. Corresponde a que el abogado sea diligente, digamos. Nosotros solemos pedir que, si vamos a llegar a ese extremo, acompañe una ambulancia del hospital o de la sala más cercana, por si alguna persona se enferma o está con algún tipo de dolencia. Si hay menores, se le da vista a la asesoría de menores, es decir, se toman todas las prevenciones para tratar de evitar de que eso suceda, ¿no? Sí. Ya va a depender mucho de la diligencia y de la experiencia del abogado que intervenga en el trámite. Pero en este caso, digamos... Después que lo llaman a ustedes. Claro. Esa es la última resistencia, acá me están queriendo desalojar. Bueno. Sí, pero, o sea, digamos, hoy el hecho de que te metan 25 criaturas en el terreno ya no es un condicionante para el juez. Es un condicionante, siempre es un condicionante, por eso es que hay que tomar las prevenciones. Nosotros sugerimos siempre acompañar esto con otras medidas como constatación del estado de ocupación, quienes vivían, algún tipo de medida cautelar para que no se innove respecto del inmueble y demás, por eso, pero ahí ya son las normas que hacen a la instrumentación. Tengamos en cuenta que antes llegar a una sentencia de desalojo era años. Doctor, desconozco como datos particulares, habitualmente se conocen como datos de algún particular con alguna institución. Si esta institución, en el compromiso de asumir el comodato, promete refacciones y no puede poner como justificativo, yo a cambio estoy dando o prestando un servicio. Lo que sucede en estos casos es que si hay una fecha de restitución, que es lo que dice el código, o si hay una manera de determinar la fecha de desocupación, por ejemplo, si el contrato de locación dice con 2 meses impagos y previa intimación ya se va a poder promover esta vía de desalojo, una vez que se le da certeza a esa fecha, hay obligación de restituir. Lo demás va a quedar para un juicio posterior. Claro. De hecho, si esta persona considera dentro de esos 10 días de que a él le asiste algún derecho particular como para resistirse a esa orden, lo que hace este nuevo código es cambiar los roles de algún modo, ¿no? Le dice, bueno, si usted considera que usted tiene derecho, no se defienda, inicie usted un juicio para mantenerse en esa posición. Se llama juicio de oposición, se llama. Claro. ¿No? Pero ya... ¿Con los mismos plazos, doctor? Sí, siempre estamos hablando del mismo caso. Esa es la defensa. No, digo con los mismos plazos, es decir, con trámite también express. No, va a tener un proceso un poquito menos rápido. Lo que sucede con este tipo de procesos monitorios, que ojo, no se aplica solo para esto, hay otros supuestos también, es que cuando la persona ya recibe una sentencia judicial, el control que antes se daba al final del juicio ya fue realizado. Es muy difícil como abogado encontrar elementos como para decir esta sentencia estuvo mal dictada. Si los hay, por supuesto que se los va a implementar. Nosotros ya hemos planteado demandas de oposición
en otro tipo de Da la monitorio, ¿no? sensación que inclina un poco, no sé si inclina la balanza, pero que protege un poco a un sector que siempre se planteaba como muy desprotegido, que es el del propietario o el que tiene la propiedad y que se ve o digamos, bueno, usurpado, ya estamos hablando de otra cosa, pero generalmente o sea usurpado, que vos decís, una vez que alguien entró no lo recuperas más. Y la sensación de que vas a perder lo tuyo porque a veces, muchas veces se daba esto de prestar o permitir que alguien esté en un lugar, incluso hasta con alguna situación de decir, me está cuidando el lugar. Sí, sí, O de sea, confianza. ¿cuántas veces pasa? Decir, la verdad le dejo que se quede porque o no hay nadie ahí, yo prefiero que haya alguien en el lugar y no que esté solo, porque después para evitar justamente que alguien lo usurpe, pero después la relación con esa persona, sobre todo si pasó mucho tiempo, es engorrosa. Yo lo que acá saco también la recomendación de tratar de hacer por escrito cualquier tipo de acuerdo de esta cuestión y ponerle una fecha, aunque uno lo vaya renovando, pero ver, bueno, te lo presto por 1 año, por 2 años, por 5, ¿no? Totalmente, digamos, lo que no se puede dejar es las cosas en el aire, hay que firmarlo, como decimos siempre, conviene, es más barato gastar unos pesos en una certificación de firma, en una consulta con un abogado y tener todo preparado para que si se diera este inesperado, uno pueda tener una vía rápida como esta. Lo otro puede ser más caro, ¿no? Esto parece, mensajes, sí, a ver. parece que es lo que le estaría pasando a esta persona que dice que su mamá le dio como una especie de alquiler a una señora con hace 3 o 4 años. No hubo papeles porque se le dio de palabra nada más, o sea, en confianza. Y la señora dijo que no la van a echar ahora de ahí porque ella es jubilada y tiene a sus nietos viviendo con ella. ¿Qué hace en estos casos? ¿Que tiene que iniciar algo? Sí, lo que habría que analizar si hay algún otro elemento que permita inferir que hay una fecha cierta de desocupación para esta vía express. Si no, va a tener el otro procedimiento, que es el abreviado. Y el hecho de ser jubilado o tener nietos a cargo no es una justificación legal para incumplir la ley, digamos. No, Bueno, va pero esto con ningún pasa, de concepto. palabra la dejé que Pero sí, el caso es el que vos planteabas, digamos. En estos casos, de parte de la persona que se está quedando, hablamos generalmente de un abuso de confianza, de una figura, digamos, ¿no? existe. ¿Y qué pasa? Porque dio a entender, ¿no? El hecho esto de que se disfrazan alquileres con la figura del comodato. ¿Cómo es esto? Y esto, digamos, puede tener consecuencias. Y las consecuencias son justamente esas, son dos contratos totalmente diferentes en cuanto a la regulación de las contraprestaciones, son muy parecidos porque yo te cedo Sí. el uso y goce de un bien, digamos, ¿no? De un auto, de una casa, de un departamento, lo que fuere, se lo ve muy parecido, pero en un comodato real es gratuito, no se paga nada, no hay contraprestación. En una locación, en un alquiler, sí. Ajá. Entonces esa es la parte que hay que simular. La cuestión pasa que queda muy desprotegido el comodatario, digamos, la persona que recibe en préstamo o que está alquilando, pero que quiere evitar esa figura. ¿Por dónde? Por una de las cosas que vos marcabas, por ejemplo, el plazo, digamos, si en algún momento el propietario, locador o comodante, si la persona que está prestando o dando en alquiler, decidiera recuperar el inmueble, podía plantear esto de en tantos días devolvémelo, y si no, esta vía del desalojo express le permitiría especular a su favor. O sea, que ¿no? con un contrato de alquiler uno tiene plazos. Con un contrato de alquiler hay mínimos legales. Claro, Es decir, y como el no contrato te de pueden locación sacar tiene un mínimo de... legal, tiene cláusulas donde se asegura de que no pueda el contrato rescindirse tan fácilmente y tan, digamos, gratuitamente, sin costo, digamos. Entonces el inquilino está protegido. Claro. El comodatario no tiene esa protección. Claro, claro, y generalmente puede pasar que te dicen, bueno, no hay tampoco regulación en el precio, porque puede ser, no sé, Claro, que, hoy pagame 10, mañana te pido 20, bueno, y si no te vas exacto, es muy de... Primero que es ilegal, las cosas como son, digamos, uno está simulando un acto para evadir la ley, porque alguna de las dos partes no quiere que sea público la percepción de dinero o su capacidad de pago, porque los dos se favorecen, si uno está pagando un alquiler o si uno lo está cobrando. Entonces partamos de la base, es ilegal, es un acto simulado, y por lo tanto los riesgos se elevan, digamos, ¿no? Son muchos. Doctor, yo como adatario, Sí. le deposito todos los meses vía banco el dinero. ¿No Ujú. me certifico con esto de que le estoy pagando algo? Es un muy buen indicio y eso daría lugar a que
como defensa, dentro de Claro. esos 10 días, puedas hacer una demanda que yo te llamaba de oposición al desalojo, diciendo, no, mire, lo que hay en realidad es un Acuerdo contrato marco, de claro. alquiler. Se le dio forma de comodato porque, bueno, él no quería que ingresen el dinero, qué sé yo, pero bueno, acá está la transferencia, yo con esto estoy demostrando que estoy pagando un alquiler. Además pago la luz, además pago el agua, además pago las expensas. Tiene toda la apariencia de un alquiler y ahí sí esa orden cedería transitoriamente y se iría a un proceso abreviado también para determinar cuál es la verdadera naturaleza de ese acto. Digamos. Usted nos acaba de contar un caso que se resolvió en 13 días. Sí, A partir de la nueva implementación del nuevo código. ya hay más de uno. Ya hay, nosotros conocemos por lo menos 3 antecedentes. Interesante. La pregunta es, digamos, ¿los funcionarios judiciales se adaptaron rápido a estos cambios? ¿O es despacito, viste, vamos dándole cuerda? Los tiempos en la justicia son largos, digamos, si uno lo ve de que el 1 de diciembre entró en vigencia el código, tuvimos un mes de feria y ya tenemos antecedentes, está habiendo una adaptación rápida. Ajá. El otro día hablaba con uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, justamente le comentaba el antecedente de este logro y lo primero que me preguntó, ¿y cuánto tiempo resolvió el juez? Y el juez tiene 10 días hábiles para resolver. Y uno de los jueces que resolvió uno de los casos se tomó los 10 días. Me dice el ministro, no, bueno, pero debió haber resuelto en el tercero. Es decir, es como que la propia Administración de Justicia está con expectativas de hacer las cosas mejor y muy rápido, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que se traen miles de expedientes anteriores que hay que tratar de resolver. Comparativamente son plazos muy rápidos. Nada que ver. Pero no solo plazos de resolver, se resuelven. Se resuelve y lo que tenemos que apuntar también es a la calidad de las decisiones, que es otra cuestión, pues tampoco es todo rápido, pero mal. Entonces hay que tratar de lograr un equilibrio. Buenas decisiones con calidad y rápidas. Doctor González, gracias por venir. A ustedes muy amables, muy buen fin de. Ellos son parte de Legal NEA, ahí los pueden encontrar. Ocho de la mañana.